puede que repetir, doctor? tenemos esta semana y la otra y acabamos. Pero lo que debemos hacer de la guía no entendí. Por eso hay uno de la guía que son preguntas, ¿sí? Preguntas, ¿no? Igual tienen que hacer su guía, ¿no? Todo lo que puedan, glóbulos rojos. ¿Sí? Yo sé que es un pequeño tiempo, no sé qué tiempo. Y en su trabajo están algunas preguntas que he sacado de su guía. Eso lo tienen que llenar. Okay. Y de ahí les pueden tomar el examen. Ahí tienen para examen de eso. Ácido base. Después vamos a ver tipificación de sangre, que todavía no está, pero vamos a avanzar. ¿Sí? Después tienen que dar equilibrio ácido-base, orina, no se olviden orina, ¿sí? Que también en el cuestionario está de orina, y equilibrio ácido-base. De equilibrio ácido-base también tienen para leer. Si no alcanzan a leer, no se preocupen, pero traten de leer, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso tienen que hacer para el final, ¿no? Después, bueno, no hay más. Tienen que no más apresurar. Así lo hace. El equilibrio ácido-base, bueno, tenemos que hacer en práctica. ¿Cuándo tenemos clases? Mañana, ¿no? Mañana. Bueno, sí. Jueves. Ahora sí, jueves. Pero tenemos clase el jueves. Nos falta eso, ¿no? El 1 a las... No, el jueves a las 2. Ajá, de los del anterior. ¿Ah? De la anterior semana. No, de este jueves. No, doctor, que la reposición de jueves es del Del antiguo anterior. feriado Por eso, de por este Halloween. jueves Sí. tenemos. Y ahora mañana también vamos a tener otra reposición, supongo. No creo. No creo porque si me estaban diciendo que vamos a ir a firmar ahí en Malista. Bueno, los que no están y no tienen falta en el programa. O sea, casi no tenemos tiempo, chicos. Bueno, por suerte hoy hemos hecho tipificación sanguínea. ¿No ven? Nos falta ya equilibrio ácido-base, vamos a ir repasando. Bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver cuántos tenemos fisiología. Ahora, ¿dónde está mi puntero? En tu trasero. En mi trasero está. ¿Qué andan Oh, bastante golosa. Yo también. Bien, vamos a ver hemerocitos de hemipolicitemia, ¿no? Capítulo 33. Bueno, vamos a ir rapidito porque tenemos que avanzar 2 ceros. A ver, los eritrocitos, ¿qué función tienen? ¿Cuál es la finalidad? Llevar oxígeno. ¿A través de quién? De la hemoglobina, ¿no ves? ¿Sí? Contiene gran cantidad de anhidrasa carbónica. Puede entrar en su examen eso, a ver, rápido, sí. Estoy diciendo que puede entrar en su examen. Los eritrocitos son proteínas, ¿no ves? ¿Sí? Y las proteínas es un amortiguador, ¿se acuerdan? Es un amortiguador del pH, ¿sí? Y este amortiguador, bien, ahí tienen la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan del ácido carbónico, la anhidrasa carbónica como del probable? O sea, sacaba, por ejemplo, bicarbonato, ¿sí? Que lo eliminaba, o agua, o demás. ¿Se acuerdan de la anhidrasa carbónica, no? Sí, es un amortiguador. Sí, es una enzima. Con esta enzima vamos a formar siempre ácido carbónico y de ahí se va a disgregar según las necesidades. O va a eliminar hidrógeno, o va a formar CO2 o agua y demás. Pregunta de examen, ¿no? Después, ¿cuánto mide el eritrocito? ¿Sí? Son bicóncavos. ¿Qué significa eso? Que tienen la parte externa, vamos a decir, bien grandes y en el centro bien delgadito, ¿sí? Entonces, si es bicóncavo, el diámetro medio es 7.8 micrómetros. Cuidado, son micrómetros, no son milímetros. Ojo, ojo con esto, ¿no? O centímetros, son micrómetros, ¿no? El espesor, ¿sí? Viene a ser 25 micrómetros, ¿sí? En el punto más grueso, miren acá, en esta parte gruesa, es más, con mayor espesor. Y en el centro solamente es uno, o sea, en el centro de ahí es solamente uno, ¿no? El volumen
el medio es de 90 a 95, ¿sí? Esto es importante, porque a partir de esto puedo decir una anemia macrocítica cuando el glóbulo rojo está grande, una anemia microcítica cuando el glóbulo rojo está pequeño, ¿no? Según hematología, a veces agarran otros términos de 89, 85, ¿no? Pero en realidad en esto vamos a manejar, ¿listo? Ahora, la concentración de sangre en hombres es 5.200.000 por milímetro cúbico y en mujeres 4.700.000. Los hombres tienen más glóbulos rojos. Cuidado que les pregunte también en el examen, ¿no? Sí, para hacerlos confundir. Que puede ser más o menos 300.000, o sea, esto puede ser 5.000, 5, ¿qué sería eso? Millones, ¿no? 5.500.000, por ejemplo, porque puede ser más, ¿sí? O puede ser menos también, ¿no? La cantidad de hemoglobina en células puede haber una concentración de máximo de 34 gramos por cada 100 ml. No te voy a preguntar eso, ¿no? El límite metabólico no forma más hemoglobina. Significa que yo tengo mi cantidad, o sea, cuánto voy a producir glóbulos rojos, ¿sí? Y no puedo tener glóbulos rojos más, como también no voy a tener una hemoglobina más, ¿sí? Fisiológicamente normal, de manera normal, voy a producir una cierta cantidad de hemoglobina y una cierta cantidad de glóbulos rojos. Y si se dan cuenta, la hemoglobina y glóbulos rojos tienen que ir a la par. No puede ser que la hemoglobina esté elevada, ¿sí? Y mis glóbulos rojos estén bajas. Hay una incoordinación, ¿no? Entonces, no se dejen tomar el pelo también, porque los laboratorios también les toman el pelo. Como ustedes dan exámenes, ¿sí? El laboratorio también les toman el pelo. Y si no sabes esto, no, ¿qué pasa aquí? Esto está mal. ¿Me llamas? ¿Por qué esto está mal? Tienes que reclamar. ¿Se entiende? O sea, no van a recibir todo lo que el laboratorio les tiene que haber un equilibrio, ¿no? De todo. No se forma hemoglobina, la disminución de eritrocitos, ¿no? O sea, no hay hemoglobina si tienes disminución de eritrocitos, ¿no? El hematocrito es aproximadamente 40-45%. Valores normales, hombres también les puedo preguntar, 15 gramos por 100 ml. En mujeres, 14 gramos, ¿no? O sea, siempre va a ser mayor en hombres que en mujeres. Un gramo de hemoglobina se combina con 1,34 ml de oxígeno. Un gramo de hemoglobina, puede entrar esto en su examen. Un gramo de hemoglobina se combina con 1,34 ml de oxígeno, ¿sí? Entonces el hombre va a tener, por ejemplo, 20 ml de oxígeno por 100 ml y la mujer va a tener 19 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. ¿Se entiende? Bueno, eso lamentablemente hay que aprender de memoria, ¿no? Bueno, ahora lo que les voy a preguntar también va a ser esto. O sea, esto está como para estudiar y nada más rendir el examen. Por ejemplo, yo te puedo decir, persona de 30 años de edad, ¿dónde produce eritrocitos? Entonces acá te dice, mayor de 20 años produzco eritrocitos en huesos membranosos, vértebras, esternón, costilla y huesos ciliacos. Si se dan cuenta, a partir de los 20 años, ¿ustedes qué edad tienen? 18, 19, ya. A partir de los 20 años van a formar glóbulos rojos, ¿sí? En la médula ósea. ¿De quiénes? ¿De qué huesos? De los huesos planos, ¿sí? Si se dan cuenta, las vértebras son huesos planos. ¿Eh? La costilla, Sí. las vértebras, ¿qué huesos son? ¿Son planos? Plano. ¿Eh? ¿Cómo serían? A ver, la anatomía. ¿Qué tipo de...? ¿Son huesos planos las vértebras? Sí. ¿Cómo? Hueso plano es el cráneo. Las costillas, los huesos ilíacos son huesos planos, pero las vértebras son huesos planos. No, irregulares. ¿Irregulares? Ah, son largos, hombre. Ya no vamos a pelear ya. Pero lo que tienen que saber es que si se dan cuenta son huesos que protegen a algún órgano. Por ejemplo, el cráneo, ¿quién protege? Tu cerebro. Las costillas al pulmón, y al el corazón. ¿no? Los huesos ilíacos a la A la vejiga, vejiga. ¿no? Son de protección, ¿sí? Las vértebras a mi médula ósea. Entonces, todo lo que viene a ser protección, huesos
sobre todo los planos, ¿no? Membranosos que son, ¿sí? Pero les puedo preguntar cuándo, por ejemplo, paciente que está en su vida embrionaria, ¿de dónde vienen los glóbulos rojos? Entonces tú me dirás, sacó Vitelina, ¿no? O si te puedo hacer un caso clínico, segundo trimestre de embarazo, donde produzco eritrocitos, ¿no? De esa manera. Aprendan a hacer esto, ¿sí? Va a entrar. ¿Sí? ¿Esto no vas a aprender? No. ¿Sí? Saco Vitelina o hígado, ¿sí? Médula ósea, ¿sí? Eso, por otra parte. ¿No? ¿Por qué no? Pero todo tiene en su mundo. Frotis sanguíneo periférico, ¿qué va a producir la médula ósea? A ver, producimos eritrocitos, granulocitos, o sea, glóbulos blancos. Los granulocitos, ¿cuáles son? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que vamos a ver en otro capítulo bien eso. Tenemos también los linfocitos, salud. Después tenemos los monocitos, las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas, ¿qué son? ¿Para qué te sirven las plaquetas? Para la coagulación, o sea, hacen el tapón plaquetario y todo eso, ¿no? Vienen antes, ¿qué se llama? Megacariocitos, ¿no? Porque son grandes, y luego vienen plaquetas. Ya vamos a ver eso, ¿no? No anote nada porque luego vamos a ver. Produce células sanguíneas, ahí vamos a ver la hematopoiesis. Estamos hablando de la médula ósea, hematopoiesis, ¿no? Entonces, la hematopoiesis, ¿qué es? ¿Para qué sirve la hematopoiesis? Para producir ¿qué cosa? Células, ¿como cuáles? Son eritrocitos. Eritrocitos, granulocitos, todo eso, ¿no? Eso se llama hematopoiesis. Por ejemplo, si yo voy a tener una infección, ¿qué voy a producir? Voy a estimular a quién? A la producción de granulocitos, luego linfocitos, monocitos, ¿no? Si yo voy a tener un sangrado, voy a producir plaquetas, ¿no? ¿Sí? Ya vamos a ver, produce células sanguíneas, ¿no? ¿Para qué te sirve? Para transportar gases, nutrientes, ya saben los eritrocitos que llevan oxígeno, nutrientes, todo ello, ¿sí? También te sirve para reacciones inmunitarias, como habíamos hablado, para la hemostasia, en caso de producción de plaquetas, ¿no? Hemocitoblastos de larga duración dan origen a citoblastos adultos en la médula, o sea, se autorrenuevan, ¿sí? Ya vamos a ver todo eso. Hemocitoblastos de corta duración dan origen a citoblastos comprometidos y progenitores. O sea, significa que va a haber glóbulos rojos que pueden estar ahí, pueden ir madurando para convertirse solo en eritrocitos, para tener esa función. Hay otros que van a estar ahí solamente proveyendo, ¿no? O sea, generando otras nuevas células, ¿no? Ya vamos a ver todo eso, ¿sí? O sea, acá ustedes, por ejemplo, están comprometidos ¿a qué? A estudiar medicina, a ser buenos médicos. Estos también, estos van a decir, yo me comprometo a hacer plaqueta, y tienen que ser plaqueta, ¿no? Entonces, se van a proliferar, se van a diferenciar para formar plaquetas, ¿sí? Ya vamos a ver todo esto, ¿no? O sea, viene de una célula madre, ¿sí? Que va a dar diferentes estirpes, como vemos acá, para producir diferentes tipos de células, ¿no? Acá, por ejemplo, las células maduras, vamos a tener eritrocitos, aquí a formar eritrocitos, acá otros estarán comprometidos para producir plaquetas, pero antes de ser plaquetas, van a ser megacariocitos, ¿no? Van a formar también los granulocitos, que son eosinófilos, neutrófilos, monocitos. Los monocitos deben ser diferentes, ¿sí? ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los monocitos están separados. Ya vamos a ver, ¿listo? Después, los macrófagos, ¿conocen? ¿Qué son? Son las células que actúan de manera pronta, ¿no? Por ejemplo, me entra una infección en mi piel, ¿quién va a actuar? No voy a esperar que se produzcan, ojalá apurarte, producir granulocitos, no, aquí los macrófagos sí están en mi piel para atacar ese plato, ¿no? ¿Sí? Ya vamos a ver todo ello, ¿no? Los linfocitos T y B, ¿no? Esto ya viene a ser otro capítulo, ¿no? Ahora lo que más vamos a ver son eritrocitos. Esto era como una introducción, simplemente. Génesis de los eritrocitos, bueno, ustedes ya son capísimos porque han llevado esto en
histología, ¿verdad? Partimos de una célula precursora hematopoyética plurinacional, ¿no? Y luego, célula precursora hematopoyética, ya estoy. Célula precursora hematopoyética pluripotencial. Están despiertos. Pero con hambre. Están despiertos. Y de aquí que voy a reproducir a una célula precursora hematopoyética pluripotencial, aquí estamos, ¿sí? Y esta de acá va a dar a unidad formadora de colonias esclénicas, y de esa va a dar formadora de colonias, ¿sí? De blastos, o sea, formas inmaduras. Luego esto va a transformarse hasta llegar al eritrocito, ¿no? Acá vemos desde esta célula precursora hematopoyética pluripotencial, estamos dando a células esclénicas, ¿sí? Del vaso, que vienen a ser, ¿no? Y de aquí vamos a dar también a granulocitos, neutrófilos. Si se dan cuenta, esta está dando lugar a eritrocitos, esta está dando lugar a formar monocitos, ¿sí? Granulocitos, macrocitos, ¿sí? Todo ello, ¿sí? También esta va a formar glicosa, plaquetas a través de megacariocitos. Significa que una provee y las otras se van a diferenciar a diferentes tipos de células, ¿no? Luego, por ejemplo, célula precursora hematopoyética pluripotencial es la que te está dando directamente estas células linfoides, ¿no? O sea, de acá, célula precursora linfoide, por ejemplo. Linfocitos T y linfocitos B. Un poco más sirve. Célula precursora hematopoyética, igual no les voy a preguntar tanta cosa, ¿no? De esto, ¿sí? Pero solamente quiero que tengan en cuenta que una madre va a dar a sus hijos, con los cuales se van a diferenciar y se van a hacer profesionales como ustedes. Todo es un ciclo, ¿no? Sí, nada más. Célula precursora hematopoyética pluripotencial tiene divisiones celulares sucesivas que derivan de las diferentes células sanguíneas, ¿no? Aquí hemos visto cómo se va a formar plaquetas, eritrocitos, linfocitos, todo ello. Algunas pocas permanecen igual para mantener el aporte celular. Algunas van a llegar a eritrocitos, pero se mantienen solamente para aportar nada más, ¿sí? Permanecen igual para el aporte celular, no se van a diferenciar. Cuando una célula ya se encuentra comprometida con una línea celular, ustedes ya se han comprometido a estudiar medicina, ¿sí? Se conoce como célula precursora comprometida. Y cuando ustedes se van a comprometer con su novio o novia, bueno, no hay otro. Tienen que casar o más. Lo mismo pasa con las células que tienen que llegar a ese tipo de células. Ahora, los inductores de la diferenciación. Los inductores hacen que cada una de las células precursoras, ¿sí? Comprometidas, ¿sí? Tienen que diferenciarse. Han visto que van por camino, ¿no? Hasta madurar. Ustedes también van madurando, ¿no? Requiere uno o más pasos hacia una célula final adulta, ¿no? ¿Sí? Hay inductores también para que llegues a ese fin, lo que quieras, ¿no? La formación de inductores de crecimiento y inductores de la diferenciación está controlado por factores externos de la médula ósea, o sea, no es ajeno a la médula ósea. Por ejemplo, si viene una infección hacia mí, ¿qué voy a producir? ¿Glóbulos rojos o glóbulos blancos? ¿Ah? Blancos, ¿no ves? Pero es ajeno, o sea, ajeno, un germen extraño, ajeno a mí, ha entrado y estoy produciendo glóbulos blancos. Si por ejemplo me voy al Alto de La Paz, ¿sí? Al alto prácticamente, ¿no? A la altura de La Paz, ¿no? ¿Qué voy a producir? ¿Glóbulos blancos o glóbulos rojos? Rojos, ¿no ves? O sea, son factores ajenos a la médula ósea. Pero ¿a quién van a estimular? A la médula ósea. Unidad formadora de colonias de eritrocitos, ¿sí? El crecimiento y reproducción está controlada por proteínas llamadas inductores de crecimiento y reproducción. ¿Qué interleucina es esta? La interleucina 3. Cuidado que te coloque cuáles son esos inductores de crecimiento y reproducción y que me pongas el interleucina 5 o interleucina 7. Es la interleucina 3. Ojo con esto. La interleucina 3 induce a casi todos los tipos diferentes de células precursores comprometidas, ¿sí? Esta interleucina 3 es la que va a inducir a que llegue a su fin esta célula que se está formando, ¿no? Acá están los factores externos. Eritrocito, poco oxígeno, aumenta el desarrollo de eritrocitos.
No se olvide, cuando vas al acto de La Paz, ¿qué vas a producir? Eritropoyetina. Eritropoyetina me va a estimular a quién? A la médula ósea, no al riñón, para la producción del glóbulo rojo. Ahora, los leucocitos, las infecciones provocan también desarrollo de quién? De los leucocitos, ¿no? Estadios de diferenciación de los eritrocitos, preeritroblasto, eritroblasto basófilo, no, todo esto no les voy a preguntar porque ya llevaba en histología. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Fotocromático, policromatófilo, ¿no? Todo ello. Lo que sí necesitan saber es esta, por ejemplo, la anemia hipocrómica microcítica. Resulta que es una paciente que tiene un accidente o le está saliendo mucha sangre, le vas a sacar sangre y cómo vas a ver el color de los glóbulos rojos. Bien rojo, ¿quién te da la coloración de los glóbulos rojos? El hierro, ¿no? O tu glóbulo rojo es amarillo por la bilirrubina, no, es rojo. Entonces, ¿quién está relacionado? El hierro. Entonces, hipocrómica, ¿qué significa hipocrómica? Disminución del color, ¿sí? Y microcítica a la vez, ¿sí? Microcítica, ¿qué significa? Pequeño, ¿no ves? ¿No? Pequeño. Macrocítica, grande, ¿no? Entonces, la anemia hipocrómica microcítica es una anemia por deficiencia de ¿quién? De hierro. ¿Sí? La anemia falciforme, ¿han visto? Sí. Mira, por ejemplo, estos mis glóbulos, ¿cómo era la forma del glóbulo rojo? Bicóncavo. ¿Estos son bicóncavos? Media luna. La media luna. Ya, ¿y qué pasa acá? ¿Deficiencia de quiénes? ¿Quién está trabajando acá más? ¿Cuál es el factor? Aquí es hemorragia. ¿Aquí quién será? La hemoglobina. ¿Qué tipo de hemoglobina tenemos nosotros? Inciso A. Alfa, beta, gamma, hemoglobina A, hemoglobina B. ¿Qué tipo de hemoglobina será esto? Primero necesitamos saber qué tipo de hemoglobina tenemos nosotros. A, B, S, ¿cuál? A. A, muy bien. ¿Y este cuál tendrá? ¿Qué hemoglobina será esto? S. S, hemoglobina S, anemia falciforme. Los negros, los de raza negra tienen esta hemoglobina. ¿Y estará bien que circule bien por tus capilares? No. ¿Qué va a pasar? Trombos. Se va a romper, ¿no es? Se va a romper y si se rompe, ¿qué sería? Una anemia hemolítica, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora esto, anemia megaloblástica, ¿qué es megaloblástica? Grande. Grandes. ¿También se podrá romper? Sí. Y sí, pueden pasar por un capilar más chiquitito, bien. La membrana. ¿Deficiencia de quién es? Acá está la hemoglobina S fallada, acá sangrado y acá anemia megaloblástica. Deficiencia de que hay dos cosas. Uno, ácido fólico y el otro, vitamina B. Sí, B12. Entonces, si tienes deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, tu glóbulo rojo va a ser grande. ¿Y se puede destruir también? Sí, ¿verdad? Pero no va a ser igual la destrucción como esta, ¿no es? Esta es como que pasa, reviente. Por eso es bien hemolítica esta. Esta todavía puede ir ahí trabajando, ¿no? Eritroblastos fetal, ¿qué hemos dicho que era? Oye, Los eritroblastos chiquititos. Con la madre tiene un tipo sanguíneo y después la madre tiene AB negativo y tiene AB positivo. Ajá, exacto. Bien, ¿no? Eso es estudiar, aprenden mucho. El papá tiene RH positivo, la mamá RH negativo, el bebé RH positivo y la mamá va a pelear con el RH positivo del bebé, ¿no? Entonces, ¿es una anemia hemolítica, sí o no? Sí. También es hemolítica. Y esa hemolítica se rompe porque hay destrucción, ¿no? Del anticuerpo de la mamá con el antígeno del bebé, bueno, se rompe, ¿sí? Por eso hay bilirrubina aumentada, ¿se acuerdan? Sí, ictericia. Ya. Y ahora acá se llama eritroblastosis, ¿por qué? Porque hay formas inmaduras de glóbulos rojos, ¿sí? Formas inmaduras.
La eritropoyetina regula la producción de eritrocitos. Siempre se dispone de un número adecuado de eritrocitos que transporten suficiente oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Las células no se hacen tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo. Nosotros tenemos una homeostasis, ¿verdad? Yo no puedo tener mucha cantidad de glóbulos rojos, o puedo, pero en La Paz, en el alto, sí. Sí, necesito. En el alto Por de la La Paz, altitud. que es algo que no deberían vivir ahí, pero vivimos, hay, ¿qué cosa? Policitemia. ¿Qué significa policitemia? Muchos, porque quiere compensar, por eso se produce mucho, ¿no? Ya vamos a ver eso. Entonces, yo tengo que tener un límite adecuado de producción de glóbulos, no me puedo exceder, ni siquiera puedo detenerme a la producción, porque si no estaría anémico y hay que ver patologías de la médula, ¿no? O hemos hablado de la eritropoyetina, ¿no? A ver, cualquier trastorno que reduzca la cantidad de oxígeno transporte a los tejidos aumenta habitualmente la producción de eritrocitos. Acá, por ejemplo, ¿qué tengo acá? Oxigenación tisular baja, o sea, no tengo oxígeno. ¿Qué voy a tener? ¿En qué caso puede ser? Acuérdense, volumen sanguíneo bajo, una hemorragia, estoy perdiendo glóbulos rojos, ¿sí? La oxigenación como va a estar disminuida. En la anemia también, ¿sí? Puede tener una oxigenación disminuida. La hemoglobina baja también, ¿no? Mal flujo sanguíneo. ¿Sí? Si yo tengo mal flujo, voy a tener hipoxia se llama hipoxemia, ¿no? Enfermedades pulmonares, si yo tengo neumonía, voy a tener buena irrigación, oxigenación. Entonces apréndanselo esto, ¿sí? Entonces, una oxigenación disminuida por esto. Ahora, si tienes oxigenación disminuida, ¿a quién vas a estimular? ¿A la producción de quién? Eritropoyetina. ¿La eritropoyetina dónde se encontraba? La médula. ¿En dónde? Riñón, sí, pues riñón e hígado. 90% del riñón y 10% del hígado, la eritropoyetina. Entonces, la Pero la... eritropoyetina, ¿a quién va a estimular ahora? A la médula ósea, Sí. ¿sí? A la célula precursora hematopoyética ¿cómo era? Pluripotencial. 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 Célula precursora hematopoyética pluripotencial, ¿para qué? Para producir qué cosa. Eritroblastos, o sea, formas inmaduras de glóbulos rojos. Luego vas a tener eritrocitos, ¿sí? Y luego vas a tener mayor oxigenación, ¿no? Eso tienen que aprender para entrar en función. Estoy diciendo, y es cortito de aprender. Entonces, si yo tengo hipoxia, eso es más fácil, chicos, estoy viendo en su final. No es tan difícil tanta cosa. Son, ¿cuántos temas? Hipoxemia, son 5 temas, ¿no? Nada más. Hipoxemia es percibido por quién? Por el hígado y por el riñón, ¿sí? Y el riñón, sobre todo, va a producir eritropoyetina. ¿Se acuerdan del paciente anémico? Tenía el paciente con insuficiencia renal, ¿qué tenía? Anemia, ¿no? Entonces no se rompa la recuperación, no, insuficiencia renal va a tener anemia, ¿sí? Entonces va a estimular a la secreción de eritropoyetina, tanto del hígado y del riñón. ¿Y a quién va a estimular esta? A la médula ósea. En una persona de 20 años, ¿dónde está la médula ósea? ¿Dónde va a salir? En los glóbulos rojos. En los huesos planos. ¿Qué huesos planos tienes? El cráneo. Costillas, vértebras, huesos ilíacos. ¿Ves que ya saben? Entonces va a haber una eritropoyesis acelerada, ¿sí? Y va a aumentar los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para transportar mayor cantidad de oxígeno y nutrientes, ¿no? Ahora, anemia extrema. Cuando tienes anemia, ¿qué vas a tener? ¿Hipertensión o hipotensión arterial? Hipotensión, muy bien. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos anemia, ¿qué va a pasar? La médula ósea produce grandes cantidades de eritrocitos, ¿no? Sí, eso tenemos, porque si tenemos anemia, va a estimular a quién? Va a tratar de estimular a la producción de eritropoyetina y la eritropoyetina para producir grandes cantidades de glóbulos rojos.
Cuando vivimos en altitudes altas como el Sahara, como por ejemplo el Everest, ¿saben quién vive ahí? Nadie, ¿no? El Everest es imposible, ¿no? Entonces, el oxígeno, ¿sí? Va a haber hipoxemia cuando vivimos en el Alto de la Paz. Pero como es nuestro cuerpo que se adapta, ¿no? Por eso hay muchos del Alto viviendo, ¿sí? Pero van a tener problemas o no algunos, no todos. Algunos van a tener problemas. Por eso les dicen, bueno, váyase a Cochabamba, ¿no? A Santa Cruz sobre todo. Ah, pero Santa Cruz muchas horas, bueno, váyase a Cochabamba. Y mejoran, pobre. Pero los que se obsesionan porque tienen casa, porque tienen auto, ahí es que me da pena dejar mi casa, mi auto. ¿Qué prefieres, vivir o morir? Vivir, ¿no? Vivir, ¿no? Si acá me voy a hacer otra vez, si estoy vivo. Ya, entonces, altitudes muy altas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber transporte deficiente, aumenta la producción de eritrocitos, ¿verdad? Por eso los pacientes del alto tienen policitemia. ¿Qué es la policitemia? Aumento de los glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Oh, estoy hablando de eritrocitos. Es el hambre, es el hambre. Ahí se equivoca. Bueno, ahí la referencia. Glóbulos blancos. Ya. Ya. Seguro. Ajá. Seguro. Entonces, yo sé que somos autómatos, a veces estamos ahí pensando, pin, no saben, pero un poquito hay que razonar, chicos. Salud. Ya, anemia extrema, entonces hay hipotensión. Pero cuando hay policitemia, ¿qué crees que puedes llegar a tener? Si en la anemia hay hipotensión, la policitemia te puede provocar hipertensión arterial. Entonces, como tienes hipertensión arterial, tu corazón va a trabajar más, ¿no ves? Imagínate una morcilla en tus vasos. ¿Conoces la morcilla, no? Sí. En tus vasos, así glóbulos rojos ahí. Despacito camina. Tu corazón no se va a afectar. Tienes que hacer fuerza, ¿se acuerdan? No va a crecer. No va a tener líquidos. Sí. ¿Ves que todo se relaciona con todo lo que hemos visto? ¿Sí? Entonces va a sufrir tu corazón. ¿Sí? Por eso ya luego puedes terminar con un edema agudo de pulmón y en el alto sigue diciendo, no, y aquí nadie me va a mover porque tengo mi casa con oxígeno. Sigue diciendo, o sea, tu auto te lo llevarás al cementerio, pienso. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Enfermedades de la circulación reducen el flujo sanguíneo tisular, aumenta la producción de eritrocitos, aumenta el hematocrito, el volumen sanguíneo, ¿no? Todo esto también es... ¿No se acuerdan también que cuando hay neumonía aumentaba qué? El flujo. ¿Se acuerdan del flujo que aumentaba? ¿Sí? Pero ahora estamos viendo sangre, ¿no? Básicamente. Entonces aumenta la producción de eritrocitos, aumenta el hematocrito. ¿Los pacientes que fuman tendrán hematocrito elevado? No. ¿No? Los que fuman, por ejemplo, dos atados, dos cajetillas diarias, todos los días, sí van a tener hematocrito elevado. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar, ¿no? Glóbulos rojos también. Eritropoyetina, una glucoproteína, es el principal estímulo para la producción de eritrocitos en los estados de escasez de oxígeno, ya hemos hablado, oxígeno. Una hormona de masa molecular no te voy a preguntar cuánto es la masa molecular de eritropoyetina, pero tienes que saber que siempre se va a activar cuando hay escasez de oxígeno, que se llama hipoxemia, hipodisminución, ¿verdad? En su ausencia, la hipoxemia no tiene efecto en la producción de eritrocitos, ¿no? O sea, si tu riñón está hecho trapo, estás con insuficiencia renal, no vas a producir eritropoyetina y vas a tener anemia, sí o sí. Eritropoyetina es funcional, la hipoxia produce eritropoyetina hasta aliviar la hipoxia. Ahora, participación de los riñones en la formación de la eritropoyetina. Se sugiere que es secretada por células intersticiales. Se sugiere. ¿De dónde viene la eritropoyetina? De células intersticiales de tipo fibroblasto que rodean los túbulos. ¿Túbulos de qué? En la corteza. ¿Dónde hemos visto estos túbulos? En la nefrona, ¿no ves? ¿Sí? En la corteza. ¿Sí? Y en la médula exterior. Ahí es donde se sugiere que se produzca la eritropoyetina. O
o sea, en la corteza y en la médula externa de los túbulos, ¿no? Ahí puede venir la eritropoyetina. Es probable que otras células, entre ellas las células epiteliales renales, secreten también eritropoyetina, otras células renales, ¿no? Sí, pero sobre todo es lo que no. 90% en riñones y 10% en el hígado, vamos a hablar de la eritropoyetina. Hipoxia del tejido renal, factor 1 inducible por hipoxia. O sea, acá hay que cuando tenemos hipoxemia se activa este factor 1 inducible. Se llama así, factor 1 inducible. Es un factor. ¿Cuándo se activa? Cuando hay deficiencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, este factor 1 inducible por deficiencia o por hipoxemia induce la transcripción de ARN mensajero, ¿sí? Va a inducir al gen de la eritropoyetina y aumentar la síntesis de eritropoyetina. O sea, este factor 1, chicos, cuidado que les ponga factor 5, que es factor 1. Cuidado que se equivoque. Induce al gen de la eritropoyetina para aumentar su síntesis. También se habla de que existen otros sensores. O sea, sensor significa esa captación de la hipoxemia. Que ya hemos hablado que el primer sensor, ¿cuál era? La hipoxemia, ¿verdad? O sea, cuando había hipoxemia, ¿se activaba quién? La producción de eritropoyetina. ¿De dónde venía la eritropoyetina? De los túbulos en la corteza y en la médula externa, ¿verdad? También va a haber sensores extrarrenales ajenos al riñón. ¿Como cuáles? La presencia de noradrenalina, adrenalina y las prostaglandinas. Ojo, cuidado que les pregunto. Produzca eritropoyetina en los riñones. O sea, esta noradrenalina, adrenalina, prostaglandinas, ¿sí? Son sensores, ¿sí? Que van a captar que hay deficiencia de oxígeno y van a estimular a quién? A los riñones a producir quién? Eritropoyetina. ¿Sí? Cuidado que les preguntes. Todo esto a ver otro. Efectos de la eritropoyetina en la eritrogenia. Cuando nos vamos un animal, o sea, nos vamos al Alto de la Paz, ¿no? Nos vamos en. Se forma eritropoyetina de minutos a horas. O sea, llevas a tener eritropoyetina. Ya rápido, minutos a horas llevas a tener eritropoyetina. ¿Sí? La producción máxima de eritropoyetina, ¿a las cuántas horas se da? 24. ¿Y cuándo vas a tener realmente eritrocitos que te sirvan? Hasta los 5 días después. Significa que los de Brasil, los de Argentina, ¿no? Sobre todo Argentina, ¿no? Tienen que venirse a adaptar a la altura, tienen que ir al Alto de La Paz, ¿sí? Y tienen que permanecer 5 días para que tengan recién glóbulos rojos que sean eficaces. Si haces solamente un día, solamente vas a tener eritropoyetina elevada, no vas a tener glóbulos rojos. Por eso es que algunos vienen, ¿no? 4 días antes, 5 días para tratar de ganar, ¿no? Igual no nos ganan, ¿no? Hasta los sangran, ¿no? Una vez. Por si vienen con su oxígeno, todo, ¿no? Siempre se desmayan. Importante de la eritropoyetina es estimular la producción de proeritroplasmas a partir de las células precursoras eritropoyéticas en la médula ósea. Pero es diferente también patear la pelota en Argentina. Es diferente. Escucha, yo quería patear así fuerte y escucha, ¿qué pasa? No podía. No era como aquí. O sea, corre también con diferente la pelota, ¿no? Imagínate la altura. Allá en Argentina igual hay fútbol para jugar. Apuesta por dinero. Se matan. Salen por buen dinero. Parece como cuando se hacen pelear a los perros, igualito. ¿En serio? Perros. Como cuando se hacen pelear igualito, ¿ves? Es una. Bueno, argentino, pero argentino no hay mucha diferencia. Por experiencia, sí. Es importante de la eritropoyetina es estimular la producción de proeritroplasmas a partir de las células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea, ¿no? O sea, ya saben, esto voy a preguntar en su examen, ya que les coloque el ejemplo. El equipo de Brasil viene a disputar el mundial, se muere.
Hace una estadía de 5 días. Hay producción de eritropoyetina, se mueren, inciso de ahí se mueren. Pero doctor, una pregunta, creo que hay máquinas ahora para cuando llegan los jugadores, o sea, hay una máquina que les pone dentro de la máquina y luego recién pueden salir a jugar en el acto. No, pero ahí solamente les oxigenarán nada más. Porque No les vas a, no le van a poner glóbulos rojos, solamente les colocarán un poquito, bueno, eso ¿qué se llama ese aparato? Más o menos como para que actúe los tejidos, ¿no? Sí. ¿Se llama esto? ¿No? Como para poner el tejido bien irrigado, ¿no? Son máquinas que te van a provocar eso. Como inducir vasodilatación en otras palabras. Entonces, como si hay vasodilatación en tus tejidos, ya puedes jugar, ¿no? Pero modificar los eritrocitos, no. Usan, ¿qué se llama eso? Ese aparato para hacer ozonoterapia. eso. Ozonoterapia solamente es aumentar el flujo, ¿no? No, sí me ciega. Porque tenía un amigo que no podía y él tenía que ir a disputar y se le han hecho eso en una máquina. Solamente, pero no, pues no vas a producir glóbulos rojos. Quizá eso también se va botando, ¿no? La vasodilatación. Ya, maduración de eritrocitos. Igual la hipoxemia te provoca vasodilatación, ¿no ves? ¿O no? La hipoxemia, ¿qué? La disminución del oxígeno que te produce vasodilatación, ¿no? Entonces yo no sé por qué se queda. Sí hay vasodilatación. No tendrás glóbulos rojos, pero hay vasodilatación. Los de Brasil no se quejan, nos han ganado acá. Sí. Pero Argentina, puta, Siempre están con oxígeno. maduración de eritrocitos. Todo hace la parte de esto también, ¿no? Del cerebro. ¿O no? A veces estás corriendo y ya estás con dolor. No, pero tengo que sacar el primero y se esfuerzan y ganas. Mucho es el cerebro. Muchos ya, Imagínense, ¿qué se llama? Ninavia, ¿cómo es? Ninavia, ¿no? David Ninavia. ¿Ah? David Ninavia. Ninavia, ¿verdad? Que ha ganado, ha sacado medallas de oro en Brasil. Brasil, ¿verdad? Brasil, ¿verdad? Imagínate, uno que vive en pueblo, ¿no? Porque desde el pueblo estará bien nutrido, bien con su médico ahí, que sea, ¿no? O sea, imagínate a Brasil, comparar a Brasil que escucha, estamos con buena alimentación, todo, pero ¿cómo hace la... Sí. ¿Cómo hace la mente? No, pero eso es así. Ustedes por eso también estudian para fisio, los que les falta anotar, y vas a ver que se va a ver. Vamos, todos los maduración de eritrocitos. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa a una femenina que no tiene vitamina B, no tiene ácido fólico. ¿No? ¿A quién va a afectar? ¿Sí? Esto va a afectar al trifosfato de timidina. Y este trifosfato de timidina está en amarillo, pero les pregunté, es uno de los 4 nucleótidos trifosfato que se utiliza en la síntesis de DNA en las células. ¿Sí? O sea, es importantísimo. ¿Sí? Es más, no sé si se han dado cuenta, pero a todas las mujeres les dan ácido fólico cuando están embarazadas. Les dan hierro y ácido fólico. Vitamina B no les pueden dar por el embarazo. Pero ácido fólico a todos, porque si no le das ácido fólico y está con anemia, va a sufrir su bebé, va a tener un deterioro del tubo neural, ¿no? Una siringomelia. ¿Sí? ¿Qué hora es? Entonces, trifosfato de timidina. Bueno, entonces todo esto cuando no le das ácido fólico y vitamina B12, vas a tener un ADN anormal. Y si tienes un ADN anormal, no hay producción de, o sea, va a madurar los glóbulos rojos de manera inadecuada, la división nuclear va a estar alterada, va a haber una poca proliferación, ¿sí? Va a haber producción de ¿quién? Macrocitos. ¿Qué significa macrocitos? ¿Ah? ¿Qué va a ser? Macrocitos, ¿qué es? Glóbulos rojos grandes, ¿no?
Entonces son frágiles, grandes, ¿no? Y bueno, miren acá, ¿no? Puede llegar a romperse. Ahora díganme, pregunta de exámenes también, deficiencia de mala absorción de vitamina B12. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, consumo todos los días vitamina B12, ¿sí? Carne, todo lo que viene a tener. ¿Hígado? Pero tengo anemia. ¿Qué pasa? ¿El hígado? ¿Ah? ¿El hígado? No. ¿Qué es la anemia? Mala absorción. Aunque consumas vitamina, carne, todo, no tienes este factor intrínseco. Este factor intrínseco, ¿qué hace? Cuando comes, agarra la vitamina B12 y por pinocitosis lo introduce. Pinocitosis, no famoso. Pinocitosis. ¿Sí? Lo voy a introducir. Si vos no tienes factor intrínseco, o digamos te han operado del intestino, ¿no? Te han sacado todo, y te han sacado el factor intrínseco, vas a tener una anemia perniciosa. Entonces, la anemia perniciosa es deficiencia del factor intrínseco y no se confunde con factor de coagulación, factor intrínseco. Se equivoca. Los factores de coagulación hay extrínseco y intrínseco, ¿se acuerdan? Esto es intrínseco de la anemia. Cuando comes, pero no reabsorbes. Miren, el factor intrínseco se une fuertemente a la vitamina B12, se une a los receptores específicos en las membranas del borde del cepillo de la mucosa del ilio y transporta la cianocobalamina. Cianocobalamina es la vitamina B. Por pinocitosis. Pinocitosis, cuidado que te ponga fagocitosis, ¿no? Ojo con esos cositos que ya saben, ¿no? Entonces, deficiencia del factor intrínseco, ¿no? Ahora les pregunto, ustedes si cambian su dieta a vegetariano, ¿en cuántos meses se van a convertir a anemia? ¿Qué anemia sería? O sea, vegetariano, ¿tienes hierro? ¿En los vegetales hay hierro? Sí. Sí hay. Pero hay vitamina B12 en el hierro. No. O sea, No, ¿hay en las vitamina verduras. B12 en las verduras? No. ¿Dónde hay vitamina B12? En las carnes. Y si vos te vuelves vegetariano, ¿vas a tener inmediatamente anemia? ¿Deficiencia de vitamina B12? ¿En qué tiempo? Muy bien, se almacena. Se almacena en el hígado, pero por un año. ¿En qué tiempo vas a tener anemia? 3 a 4 años. O sea, tienes mucha reserva de vitamina B12. Por eso es que cuando se hace el menú de músculo, te ponen qué cosa? Vitamina B12. Vitamina B12. A todos lo ponen vitamina B12. ¿Y cómo orinas? Rojo. No, ¿por qué? Porque tu hígado ya tiene vitamina B2, por eso lo eliminas. ¿Cómo transpiras? Olor a vitamina B2, estás transpirando y estás... ¿Y por qué pide siempre para vitamina meter B12. Dexa con vitamina B12? doctor? Para desinflamar, es un antiinflamatorio la dexametasona. Sí, pero ¿por qué pide junto con B12 si no? Porque si tienes algún problema muscular te va a desinflamar la dexametasona, ¿no? Y la vitamina B12 te va a crear, está relacionada con la producción de ATP. ATP, ¿se acuerdan? La enfermedad Pero supuestamente de ya tenemos en el hígado como... Ya tenemos, pero bueno, no sé por qué le dan, la mayoría de la parte se va a la orina. Sí, Al sudor. Por eso también si te quieres ir a Chaparequias, pone vitamina B2, pero eso sería para hay que no espantar te los piquen zancudos. mosquitos. ¿Por qué? Porque Sí. apenas viene olor a medicamentos, se escapa. Casi no tiene muchos, pero funciona, ¿no? Hay que ver, estudiar realmente qué hace más. Algo más debe hacer, porque funciona la vitamina B. Pero la mayoría de la parte, y tanto sale, ¿no? El probiótico sale de 90, no sé cómo. O el neurobión, todos tienen vitamina, pero son caritos, ¿no? Pero lo orinamos. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos mucha reserva. ¿Ah? ¿Listo? Pasa lo mismo con el ácido fólico. ¿O quién se preocupa por consumir ácido fólico? Solo la embarazada. Pero las embarazadas se preocupan. O el ácido, pero... Ya, a ver, formación de la hemoglobina, una célula madre, pasa por el eritroblasto, luego el reticulocito. Entonces, el reticulocito es antes del eritrocito, ¿no? Entonces, va madurando, ¿no? Acá, ¿sí? Todo esto es en la médula ósea, ¿sí? Hasta el precisamente el reticulocito y luego ya va a salir como, ya va a estar en sangre y ya va a ser un
incluso puedes encontrar en sangre periférica ya reticulocitos. Puedes sacarle sangre, estudias y puedes encontrar reticulocitos. Formas inmaduras de glóbulos rojos, ¿no? Ahora, ¿cómo se forma la hemoglobina? Es 2 succinil coenzima A más 2 glicinas, da igual a una molécula de pirrol, ¿sí? 4 pirroles, bueno, háganse su cancioncita como han hecho el ácido del ciclo de Krebs, ¿no? 4 pirroles, protoporfirina va a formar la protoporfirina 9, la protoporfirina 9 se va a unir con el hierro, ¿sí? Y una molécula hemo, ¿sí? Cada una. El hemo más polipéptido cadena de hemoglobina alfa o beta y delta, pero lo más importante de todo esto, lo que me interesa es que sepan, hay 2 cadenas, la alfa y la beta, 2 alfa y 2 beta, para formar qué cosa, hemoglobina. Yo les he preguntado qué tipo de hemoglobina tenemos nosotros, es la hemoglobina A. La hemoglobina S, ¿en dónde estamos? ¿Dónde teníamos? Persiforme, ¿cómo? Falciforme. Falciforme, donde había ¿qué? Deformación del glóbulo Sí, rojo. medio ¿verdad? no. Esto les puedo, cuidado que les pongo. Tenemos 2 cadenas gamma, 2 cadenas alfa y tenemos una hemoglobina S. Acá puedo jugar y puedo sacar 4 preguntas. O sea, A, B, C, D. Apréndanselo eso, ¿no? Bueno, esta hemoglobina A tiene un peso molecular del 74.000, no lugar por eso. Ahora, la combinación se va a formar con 4 cadenas de hemoglobina, se va a formar con 4 átomos de hierro, cada una de ellos por un enlace débil, o sea, vas a formar 4 moléculas de oxígeno. O sea, vamos a formar 4 moléculas de oxígeno en cada hemoglobina, ¿no ves? Y va a haber 4 átomos de hierro, 4, 4, ¿no? Que puede transportar cada molécula de hemoglobina. Bueno, hierro, a ver, aquí pueden preguntar eso. Ya no voy a leer ya, chicos, porque ya está cansado. Entonces, ¿dónde se encuentra el hierro? En la hemoglobina. ¿Cuánto? 60. 15 minutitos de descanso. El resto se encuentra almacenado en el 15-30%. Se apoyan ahí. Les voy a decir lo que va a entrar, porque finalmente ustedes saben leer, ¿listo? Bien, entienden. Ahora, esto tal vez, ¿no? Bueno, acá tenemos el hierro, ¿sí? Con lo que vas a consumir, y el hierro va a ser transportado a través de esta apotransferrina, ¿no? Es su colectivo, ¿no? Y lo va a llevar, ¿no? Pero, ¿de dónde está extrayendo el hierro? ¿De dónde? Del duodeno, ¿no? ¿Sí? Y ese hierro que se ha reabsorbido en el duodeno, ¿sí? Va a ser transportado a través de la apotransferrina, ¿no? ¿Sí? Luego se va a formar, bueno, la transferrina, ¿no? A ver, ¿esto dónde está? Perdón, aquí estoy rebobinando ya no. A ver, la apotransferrina está en el hígado, ¿listo? ¿Sí? Y se va a reabsorber el duodeno, ¿sí? El hierro, y a través de la transferrina lo va a llevar. Este es el colectivo, o sea, está viniendo de acá, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿O no? No. Nadita. Espérenme. Está bajando la presión y me voy a caer también. Mucho calor, Mucha calor. 2 horas 10 minutos de. Está abierto, ¿no? Ya ver. Entonces tiene que ver que del hígado tenemos la apotransferrina y bueno, todo el hierro que se vaya viniendo va a ser absorbido por el duodeno, ¿sí? La apotransferina se está liberando a través de la bilis. ¿Y a dónde va a llegar? ¿A qué porción del duodeno llega todo eso? ¿Dónde se reabsorbe? Descendiente. La primera, ¿cuántas porciones tiene el duodeno? 4. 4, ¿no ves? Entonces esa apotransferina se está liberando a través de la bilis. Y sería la descendiente. Al duodeno, ¿no? Y de ahí se va a recién reabsorber el hierro, ¿sí? Y va a circular junto con quién, con la transferrina. Este es el colectivo del hierro donde va a llevar a toda la, ¿sí? Pero está partiendo de esto, ¿sí? Si no hubiéramos tenido apotransferrina, no vamos a tener transferrina, ¿listo? Atraviesa las células epiteliales de transferrina plasmática, por eso ya está circulando el hierro en el plasma, ¿sí? Y va a llevar a dónde, al citoplasma, ¿no?
Y luego, a través de la apoferritina, ¿sí? Con un peso molecular de 470.000, bueno, vamos a tener la ferritina. ¿Qué es la ferritina? A ver, sinónimo de ferritina, ¿qué es? Depósito. ¿Qué es sinónimo de transferrina? Transporte de hierro. Transporte, depósito, ferritina. Significa que a través de la transferrina vas a dejar todo el hierro donde tiene que llegar y lo que sobra se llama ferritina, ¿no? Entonces, básicamente, esto es otra de las cosas que voy a preguntar. ¿Cuánto de hierro perdemos? Todos, hombres, mujeres. 0,6 miligramos al día, todos. ¿Por dónde sacamos? ¿Quién sabe? Ahí el doctor me da atención. A ver, oye, es una magia. Pero cuando ellos hablan no dicen nada. Ahí están hablando, no sé, allá yo estaba. Quiero hablar suavito, suavito hablan, a ver. Ya, chicos. Ya, otra vez, lo mismo. A ver, ya, joven, a ver, ¿qué pregunta del examen? Bueno, ya he dicho la pregunta del examen. ¿Qué? Pregunta del examen. ¿Qué pasó? Pasamos a la otra. Y empezaron a pelear. Ya está, ¿no? Ese examen. ¿Qué? ¿Ya está? A ver, ¿qué les voy a preguntar? ¿Cuánto el varón es que se excreta, ¿Cuánto perdemos? excreta de hierro? Que 0,6. A ver. 0,6 de hombre. 0,6. Hombre. Hombre 0,6. 0,6 también. ¿Por qué? Porque el hierro se elimina por la materia fecal. ¿No defecan las mujeres? Defecan. El hombre también defeca. ¿Cuánto perdemos a través de las heces? 0,6. Ahora, ¿el hombre menstrua? No, entonces la mujer acaba perdiendo más por cuenta de la menstruación. ¿Cuánto pierde con la menstruación? 1,3. ¿Ah? ¿Cuánto sería? O sea, asúmele 0,7 miligramos pierde por la menstruación. En total, la mujer, ¿cuánto está perdiendo? 1,3. Entonces, cuidado que les diga, una mujer pierde 1,3 miligramos día, ¿falso o verdadero? Una Falso. mujer pierde 1,3 miligramos diario. ¿Por qué? Es que la mujer solo cuando ella menstrua. Exacto, cuidado que se equivoquen. Pero la mujer también pierde 0,6 a través de la materia fecal. Diariamente. Y 0,7 a través de la menstruación. Esto puede incrementarse porque si tienes metrorragias, mucha menstruación, puedes volverte anémico la mujer, porque pierdes hierro. Por eso hay algunas que su menstruación toman. ¿Qué? En el campo toman su menstruación y de esa manera reponen su hierro. El hierro no es destruido por nada. Si tienes menstruación y estás perdiendo, bueno, para que sepa, porque también hay que saber lo que pasa, ¿no? Afuera, si toman su propia menstruación, están tomando, ¿por qué? Porque tienen hierro. ¿Se entienden? Se entiende. Ya. Ahora, ¿cuánto vive el glóbulo rojo? 120 días. Sí, después se destruye muy bien, pero se va a ver que es ¿no? No se destruye, ¿no? Básicamente eso es. Entonces, el glóbulo Se rojo degrada y se vive transforma el ese grupo. tiempo. El glóbulo rojo es una célula que también va a ir envejeciendo, ¿sí? Entonces, a medida de cuando ya tiene 119 días, bueno, cuando tiene 100 días, por ejemplo, ya es menos, su membrana es más delgadita, tiene ese riesgo a ser destruida, ¿sí? También en el glóbulo rojo se produce transporte de iones, ¿sí? ¿Se acuerdan de la bomba sodio y potasio también, no? ¿La célula tiene bomba sodio y potasio, sí o no? Sí, ¿no? Porque si no, se reventaría, ¿no? Son Bomba sodio y maravillosos. potasio, entonces hay transporte de iones.
el hierro está en forma ferrosa, ¿no? Impide la oxidación de proteínas en los Por ellos eritrocitos. tenemos el metabolismo de Entonces la hay bilis. cosas que le favorecen para que este glóbulo rojo viva 120 días. Si se alteran entonces procesos enzimáticos, cuidado que les pregunte esto, cuando se altera, bueno, vive menos tiempo, ya no son 120 días. Se rompe como una burbuja prácticamente, ¿no? Maravilloso. Los eritrocitos estallan y liberan su hemoglobina, ¿sí? Van a liberar la hemoglobina. Sí, Y esa hemoglobina es fagocitada por los macrófagos. sí. Se libera el hierro de Y la más hemoglobina, CO2 regresa a la sangre como transferrina. O sea, y más la bilirrubina. el hierro es reutilizado, ¿no? Para la producción de eritrocitos nuevos o almacenarse de forma de ferritina. O sea, este hierro que ha quedado, que se ha roto con tu glóbulo rojo, va a ser reutilizada, le va a dar otra vez la transferrina, lo va a llevar y va a ver si lo va a dejar como ferritina o va a dejar a otros tejidos, ¿no? Sí, La porción porfirina de las moléculas de hemoglobina es convertida por los macrófagos por medio de una serie de pasos. si quieres, te enseñamos eso. Ya me entienden, ¿no? Quiere enseñar. ¿Quiere enseñar? No. Ya, a ver, ¿quién- No, doctor, no. Te toma Es la que, palabra. es que estoy diciendo, es que es bonito que el doctor Rodrigo, el Pozo, nos hizo hacer eso, yendo y volviendo. Rodrigo, tu esposo, No, tu Pozo. mi esposo. No, doctor, el Pozo. Yo dije el Pozo. El Pozo. Así se dice, ¿no ve? ¿O no es el Pozo? Su apellido es Pozo. No da. Ya sabía, pero como me dices tu esposo, o mi esposo, bueno, han avanzado más, chicos, de esto que yo te digo la verdad, ya estoy cansado. No, pero fue ¿Qué más para acá? ¿Ven? Los glóbulos yendo y rojos, volviendo. el fluido, ¿no ves? ¿Sí? Y los macrófagos, ¿qué van a captar? Hierro, ¿no ves? Bueno, y se va a liberar si hay ruptura del glóbulo rojo, va a liberar bilirrubina directa o indirecta. Es que sabe, yo no sé qué estoy haciendo así. Más extraño. porque si uno duerme Ahora, de ¿qué va a pasar? El hierro Aquí puede todos estar en sufrimos forma de igual. ferritina, como depósito que se había hablado, pero también puede estar como depósito de manera de solo está hemosiderina. descansando la vista. ¿Qué es la hemosiderina? ¿Con quién está el hierro? ¿Dónde está el hierro? Hablando de hemosiderina. ¿Con quién está el hierro? ¿Dónde estaría depositado? Porque aquí ya se ha depositado en los tejidos, pero acá la hemosiderina, ¿dónde estaría depositado en los hierro? En las los macrófagos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el hierro Claro. libre puede estar en forma de ferritina o hemosiderina. Ya me he descontagiado. Ya. Entonces, el hierro libre va a estar en forma de hemo o enzima. Bueno, van a formar transferrina, ya saben, ese hierro libre puede estar como transferrina circulando en el plasma y de ahí deja. Y acá hablamos otra vez de una mujer que menstrua pierde, ¿cuánto? 1.3. 3. Una mujer sin menstruación, ¿cuánto pierde? 0.6. ¿Ves? Ya tienen ahí una pregunta. Dos Anel, ¿qué? preguntas. Dos preguntas, a ver, sáquenme dos preguntas rápido. ¿Quién aplaude bien? ¿Qué pregunta el hierro? ¿Ya puede ser? ¿Por qué no? Sí. Sí, me gusta. Oh, Maravilloso. Ya, las anemias, lo más importante. Ya, chicos, lo más importante, anemia. Es importante porque se ve en la parte clínica. Deficiencia de hemoglobina, sí. Si tienes glóbulos rojos pocos, también hemoglobina vas a tener poco. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Anemia por pérdida de sangre. ¿Sí? Entonces, cuando perdemos sangre, vamos a llegar a tener anemia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Es una anemia hipocrómica microcítica. ¿Deficiencia de quién? Entonces, cuidado que les pongo. Una anemia. Una historia clínica. Paciente varón de 60 años sufre un accidente, pierde 500 ml de sangre. ¿Qué tipo de anemia tiene? Te pongo anemia perniciosa. No. Anemia
macrocítica, no anemia por deficiencia de hierro. Anemia hipocrónica microcítica. Claro. Entonces sería 6D, ¿no? Sí. Bueno, eso tienen que saber. A ver, anemia plástica. Cuando la médula se aplaza, ahí te está diciendo se aplaza, plásica. La médula se ha aplazado. ¿Cuándo se puede aplazar la médula? Radiación, quimioterapia, químicos tóxicos, insecticidas en seno, sobre todo los pacientes con cáncer, chicos. ¿Qué es lo que le mata a un paciente con cáncer? ¿El tumor o las infecciones? Las infecciones, Las infecciones. porque su sistema Porque inmune el está bajo. paciente va a hacerse la radio, la quimioterapia y le estás aplazando tu médula. Entonces vas a tener poco glóbulos rojos, no vas a tener plaquetas, no vas a tener glóbulos blancos y te vas a morir o de hemorragias o de infecciones, ¿no? Y también vas a tener deterioro, como no tienes glóbulos rojos, pero es algo iatrogénico, lamentablemente. Todos los, para el tratamiento del cáncer, te daña. No solamente eso, hay medicamentos que van a usar, ustedes se tienen que ver, que puede dañar la médula ósea, ¿no? Eso tienen que saber. 50% de los casos de anemia plástica, cuando la médula se ha dañado, es idiopática. ¿Qué es idiopática? Cuando no se conoce la causa. Pero si te dicen, sí, estoy con quimioterapia, la causa es eso. ¿Te entiendes? Ahora, la mayoría, bueno, hacen trasplante de médula ósea, ¿sí o no? La cirugía sale de 10, o sea, primero tienes que alistar el quirófano, que no haya ni un germen ahí, ¿no? Porque también los hospitales se infectan, ¿han visto, no? Sí. Infecciones, ¿qué se llama eso? Nosocomiales. ¿No ves? Entonces, todo está bien, apto para la cirugía de lujo, todo sale bien, pero ¿qué es lo que pasa luego? Hay que ver las horas después, porque las horas o días después, sus glóbulos blancos van a decaer y de eso mueren, de infecciones. La cirugía salió de 10, pero el postoperatorio, ¿se entiende? Ahí hay que ver. Ahora, anemia megaloblástica, su nombre lo está haciendo mega, ¿qué significa? Grande. ¿Deficiencia de quién es? Vitamina 12, ácido fólico, factor intrínseco. Factor intrínseco. ¿Quién te absorbe la vitamina B12? Factor intrínseco. El factor. Y si no tienes factor intrínseco, No. no vas a absorber. Esos tres elementos son, cuidado que les pregunto, los requisitos para una anemia megaloblástica es deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, deficiencia del factor intrínseco, post cirugía, por ejemplo, después de una cirugía intestinal, A, B, C, D, todos son verdaderos y todos son falsos. Ya tenemos la cuarta. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sí. Todos son. Ya tienen otra pregunta. Cuidado que se estén equivocando. Megaloblastia, vamos a hablar de atrofia muscular. También puedes tener esto, excluye intestinal, una enfermedad del estómago cuando te han operado. Dense cuenta de esto. Anemias hemolíticas. ¿Qué significa hemolíticas? Hay rotura de Destrucción, glóbulos rojos, exacto. ¿no? ¿Sí? Entonces, los glóbulos rojos se rompen, son frágiles. ¿Sí? La mayoría son hereditarias, lamentablemente nacen con eso. ¿Sí? Vida corta y frágil. Son anemias que pasan por un capilar y revientan. Se destruyen más rápido de lo que se producen, produciendo anemias graves. Son anemias graves. A ver, de acá tenemos uno, la esferocitosis hereditaria. Su nombre lo está diciendo en forma de esfera. ¿Son bicóncavos o son redondos? Redondos. Esferas, son pequeños, esféricos, no soportan la compresión por estructura no flexible o bolsa, no son discos bicóncavos y revientan. Anemia falciforme, ya saben, presente en 0,3 a 1% en África Occidental, raza negra, estadounidense, ¿no? Pero también África, sí, raza negra, típico, raza negra. ¿Qué tipo de hemoglobina tiene? La hemoglobina S, ¿sí? Son anomalías de la cadena de hemoglobina, es una anemia falciforme, anomalías de cadena. ¿Qué cadenas teníamos?
2 alfa, 2 beta. Ah, 2 alfa, 2 beta, ¿y qué hemoglobina producíamos? Hemoglobina. Muy bien, ¿ves? Ahora, acá, ¿qué pasa en la anemia falciforme? La valina se sustituye por ácido glutámico, pregunta de examen, en cada una de las cadenas beta. ¿Dónde está el daño? ¿Cadena alfa o beta? Beta. Cuidado que les pregunte esto. Yo puedo cambiar, jóvenes. Aprendan que el docente es malo. En vez de colocar beta, lo pongo alfa. Esas cosas. Tanto que me no haya caías. sinónimos, ¿sí? O sea, busquen los antónimos. También los sinónimos, ¿sí? Porque yo te puedo decir causas de gasto cardíaco bajo por corazón hipoeficaz de causa no cardíaca, pero también te puedo decir de causa periférica. Y si te pongo periférica, ¿qué es periférica? Yo solamente he leído de causa no cardíaca. ¿Se entiende? Entonces vean los sinónimos y los antónimos. A este beta le puedo poner un alfa o un gamma, lo que sea. Aprendan esas cosas. Los exámenes son así. Y en fisiología 2 es así, es peor. Porque lo copia el libro, Cambia una palabra. lo cambia una palabra y listo, ya fue. ¿Y qué lo va a cambiar? Estos, si está aumentado o disminuido, esas cosas. Y también puede inventarse cualquier palabra. Y si no le suena esa palabra, bueno, pues es que no has leído, ¿no? ¿Sí o no? Aumenta de eso, nomás lo cambia. Nada más. Igual, los ejercicios son castellano. Los incisos son largos, entonces tienen que tener rapidez para resolver. ¿Cómo van a hacer la rapidez para resolver el examen? Vayan a comprarle la San Simón examen. Tráiganlo. Siquiera tipéenlo. A ver, un encargo. Tú haces 50 preguntas porque hay un montón de San Simón de exámenes. Tú haces 50 preguntas tipeado en Word. Vos 50. Creas un banco de preguntas y practiquen. ¿En qué tiempo? Porque eso también le está desfavoreciendo a ustedes. Encuentren tal vez a lo mejor de FISO 2 exámenes, porque hemos dado 100 bancos de preguntas para el COVID, en el COVID, 100 preguntas les daba, con respuesta y todo. ¿Te imaginas? O sea, les daba 100 preguntas, FISO, ¿no? FISO 1, 100 preguntas, FISO 2, 100 preguntas, con respuestas. Vos solo tenías que leer y dar el examen virtual. Parece que existe. ¿Ah? Anatomía, con la doctora. En todo el fisio también, si la doctora Jason nos ha exigido hacer eso. ¿No? ¿Y la doctora? ¿No ha hecho el doctor Ayala eso? No. No. Igual con la doctora de Eso ha sido el primer todo. O sea, el 2000, aquí cuándo ha sido el COVID, a ver, 2019, ¿no? 20. Ustedes están haciendo, ¿no? No, para el 21. 21. ¿Y vos? ¿Has arrancado el 20? Sí, la pandemia. Yo también. ¿Ves? Si has arrancado ahí, les han debido dar examen. Nomás la doctora le dio banco de fruta a la anatomía 1, pero solo a un estudiante porque se inscribió tarde. Los demás así, a la conciencia. No, porque era un reglamento de la doctora. Ya, doctor, ya recibió. El Ayala no siguió muy bien ese reglamento. Y todavía les daba 100 preguntas con respuestas. Sí. Bueno, Yo no no. saben virtual todavía. Ya tú vas a preguntar tal pregunta, ¿sí? Entonces todos se aprobaban, pero ahora hay que ver cómo están. Y doctor, y ahora nos va a dar. Entonces, yo les diera, chicos, pero no tengo, he perdido todo. Voy a tratar de buscar, pero he perdido todo. Pero si encuentro les doy, pero igual no repito examen. Yo voy a conseguir. ¿De fisio 2 tiene? No. Sí, tiene. ¿Tiene? No ha dicho que no ha hecho el doctor Ayala. No ha hecho ni Paciente, va mal en el último paciente de la 5 preguntas. ni Anato 1 ni Anato 2. ¿Pero de qué me sirve? Imagínate si Pero sin piedad. Pero vayan a conseguir Primero probaremos. Es para repasar, pero. tienen que aprender. Primero prueba en fisio 1. Tienen que aprender a dar examen. ¿Por qué? Eso Porque se están tardando mucho. Voy a probar. No me obligues. ¿Todos los ¿Cuántos días hacen necesitas? examen? Nada. No. ¿Todos los días estudios? Sí.
estudias todos los días, pero no practicas la mentalidad de dar examen. Hay que practicar también eso. Entonces hay que buscar eso. Ya, a ver, yo quería avanzar los temas y sigo aquí. Ya. Entonces, la hemoglobina S, esta hemoglobina S tiene una tensión baja de oxígeno, se cristaliza y se rompe. ¿Sí? Eritroblastos fetal, el papá es RH positivo, la mamá es RH negativo y el bebé es RH Falso. positivo, es dos peleas. Y es una anemia también hemolítica. Estamos hablando de anemias hemolíticas. Yo voy a preguntar, ¿son anemias hemolíticas? Eritroblastos fetal, esferocitosis, anemia megaloblástica, encierra el incorrecto, anemia megaloblástica, ¿no? ¿Cómo tal? ¿Sí? Es una anemia grave, ¿no? Esto ya en otro tema está. Efecto de la anemia en la función circulatoria. ¿Cómo va a estar si no tienes glóbulos rojos? Va a ser como el agua, ¿no? Sí. ¿Sí? Disminuye la viscosidad. Vas a tener soplos. ¿Se acuerdan de las turbulencias que hemos hablado? ¿Cuándo había la turbulencia? Cuando había un vaso grande y estaba relacionado también con la densidad de sangre, ¿no? Sí. Cuando poca densidad, como tuviera que salir, va a llegar a la aorta y por eso a un paciente real anémico le escucha su soplo. Y si le pones Porque en está el como programa, agua, ¿no? Claro, es una agua. En cambio, uno que tiene policitemia podrá chocar contra las paredes, ¿no? Porque es perezoso. ¿Qué va a chocar? Solo lógica usa, ¿sí? Entonces, reduce la resistencia periférica. Si reduce la resistencia periférica, vas a tener hipertensión o hipotensión. Hipotensión arterial. Aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí o no? Acá también, si aumenta el flujo sanguíneo, va a haber turbulencia. Aumenta el gasto cardíaco. Todo paciente con anemia va a tener mayor gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque trata de compensar, ¿no ves? ¿Sí? Aumenta el trabajo de bombeo, entonces el corazón también a cada rato va a tratar de ir, se va a debilitar y se va a infartar también. Como no tiene buen oxígeno, nutrientes, se va a morir solo. La hipoxia dilata los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Aumenta el flujo, cuando hay hipoxemia hay vasodilatación, ¿no? Aumentando el retorno venoso, gasto cardíaco, ¿sí? O sea, va a compensar. Aumento del gasto cardíaco, el aumento del gasto cardíaco compensa el transporte de oxígeno casi normal a los tejidos. O sea, va a aumentar el gasto cardíaco para satisfacer las demandas de todos tus órganos, ¿no? El ejercicio de trabajo de bombeo no puede aumentar aún más, ¿sí? Aumenta la demanda tisular. Imagínense, este es anémico. ¿Cómo va a estar sus músculos? Le van a pedir cosas, oxígeno, ¿no? ¿Sí? Entonces va a aumentar la, ¿sí? Va a haber hipoxemia porque no va a tener todos los nutrientes, va a haber oxígeno, todo, y también va a tener insuficiencia cardíaca. Entonces, una complicación de la anemia que es la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque él solito va a tratar de satisfacer y él se va a mover. ¿Se acuerdan de la retroalimentación positiva? Lo que perdía sangre. Si les ha ido mal en sus exámenes, jóvenes, no se preocupen. Yo sé que si han estudiado, esto ya queda en su subconsciente. En fisiopato ya les va a servir más fácil y les va a ir bien. ¿Sí? Yo sé que les va a ir bien. ¿Sí? Porque yo no me manganeaba, como se dice, les he dado. Entonces, no me importa que les haya ido mal en sus exámenes. Claro que les va a ir bien. El fisiopato y las otras les va a ir bien. Si han estudiado. Si no han estudiado, van a sufrir el fisiopato. Ahora, policitemia secundaria y vera. ¿Qué es la policitemia secundaria? ¿Cuál era la hipertensión primaria y secundaria? La secundaria era cuando conocías la causa, ¿se acuerdan? Un tumor y demás. La primaria, ¿cuál era? Cuando no sabías la causa. Ahora, díganme, ¿la policitemia secundaria es primaria o secundaria? ¿Cuál es la policitemia fisiológica? Es cuando yo me voy al Alto de La Paz y voy a producir mayor glóbulos rojos. ¿Por qué? ¿Y cuál es la causa, doctor? Es que me iba a La Paz, por eso sé, ya sabe. Por eso es secundaria, ¿se entiende? Porque se conoce la causa. En cambio hay otra que es policitemia vera, que naces con esto. Tienes muchos glóbulos rojos, está involucrada la parte genética y todo eso. Pero la policitemia secundaria es cuando ya conoces la causa. En este caso puede ser una insuficiencia cardíaca. ¿Está bien o no? Sí. Insuficiencia cardíaca. ¿Sabes la causa y demás? Puede ser, ¿qué otra? Una neumonía.
¿No ves? Deficiencia de oxígeno, se está produciendo más glóbulos rojos para compensar. Eso es secundario. Y la fisiológica es también secundaria, porque conoce la causa. Me he ido a la paz, al alto. La vena es cuando no conoce la causa. Policitemia secundaria, cuando el tejido se vuelve hipoxémico, los órganos hematopoyéticos producen automáticamente grandes cantidades de eritrocitos, causa poco oxígeno, ¿no? Todo esto, insuficiencia cardíaca, está en grande, ¿no? ¿Y cuánto tienes de eritrocitos? 6 a 7 millones, ¿sí? En personas que viven en altitudes, ¿no? Todo esto, y hemos hablado. Altitudes, por ejemplo, en Sahara estamos a 6.542 metros. ¿Vivimos esa altura? ¿Podríamos vivir? Nadie sabe. Obviamente podemos estar un rato, pero vivir. Policitemia vera era cuando algo genético, ¿no? De relación genética. Pero ¿cuánto de microcitos vas a tener? 7 a 8 millones. Acá cuánto teníamos? 6 a 7. Acá 7 a 8 millones. Su hematocrito está contra elevado. Eso es genético, es una relación genética. Efecto de la policitemia, ¿sí? Tenemos mayor viscosidad, disminuye el retorno venoso, ¿sí? Se van a contraer igual, como tiene el retorno venoso igual, las venas van a trabajar, así van a contrarrestar, van a aumentar el retorno venoso, tratando de llevar a lo normal, ¿sí? Pero va a haber mayor volumen sanguíneo, ¿no? Cuando hay mayor viscosidad, ¿sí? Entonces, los pacientes, ¿qué van a hacer? ¿Hipertensos van a ser? Sí. Este porcentaje, un tercio va a sufrir hipertensión arterial, ¿sí? Causada por el aumento de la viscosidad que provoca mayor resistencia sanguínea. Lo contrario, la anemia. Cuidado con las preguntas. Para el 65%, su mecanismo regulador de presión compensa lo anterior. Aumento de la cantidad de sangre en el plexo subcapilar. ¿Han visto a los del alto? ¿Han visto su chapita, lo que se llama? Y acá hay un plexo capilar que ve sus capilares. ¿Sí? ¿Ah? ¿Han visto a los salteños? Rojitos y aparte tienen como normal y ya no es normal. Pero antes ha debido estar así, ¿sí o no? Con unos plexos. Chiquititos, los subsidios. Entonces viene la parte. Ya, bueno, del alto vayan a ver. Entonces aumenta la cantidad de plexos. La sangre pasa lentamente, ¿sí? Y bueno, también va a haber cambios de qué? De la coloración. Son medios azuladitos. Parece que hay un retorno. No, ya.